duramente criticada por la dirección del multimillonario Elon Musk y los recortes y despidos en el gobierno federal. Precisamente, estas actuaciones traspiezan los nombramientos y otras controversias que algunos argumentan van de la mano con rivalidades entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y Jennifer González. Han provocado inestabilidad en la administración de González a tan solo 4 meses de asumir la gobernación. La primera mandataria ha dejado la puerta abierta a someter por escrito su mensaje de Estado y no comparecer ante la Asamblea Legislativa, lo que es lo usual. Hoy todo esto lo discutimos. No del gobierno a la solicitud del rescate económico de $800 millones adicionales para Luma y duro el impacto económico de aranceles y políticas de recorte de fondos federales de Trump. En Puerto Rico nada más, el impacto es de millones y se siguen revelando recortes que afectan universidades, gobierno y entidades sin fines de lucro que ofrecen servicios directos a comunidades. Y en notas del mundo, habemos papa. Robert Prevost, cardenal estadounidense con nacionalidad peruana, es el nuevo papa de la Iglesia Católica con el nombre León XIV. Este celebró ayer viernes en la Capilla Sixtina su primera misa como papa. Este se dirigió a los cardenales que habían asistido a la celebración. El Vaticano ha anunciado también que su primera audiencia con los fieles será el 21 de mayo y el 24 de este mes con la curia. ¿Qué sabemos de la guerra entre India y Pakistán? Y además las implicaciones de la dura reunión de Donald Trump con el primer ministro canadiense. De esto y más hablamos hoy en Lo que Cuenta. Perspectivas. Bueno, y para dar una mirada sobre lo que ha ocurrido en Puerto Rico y en el mundo, ya me acompaña el ex representante y expresidente de la Comisión de Energía en ese cuerpo legislativo, Luis Raúl Torres. Saludos, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a ti, Damari. Buenas tardes a todo el público que nos escucha este sábado aquí en tu programa, que entiendo que es el programa de apertura. El sábado pasado comenzamos, ahora okay. sí. Ahora ya está la segunda, pues qué bueno, edición. Qué bueno. Quizá un poco, y lo planteo para que la gente lo sepa, estamos pregrabando y hoy es sábado, pero para nosotros en vivo estamos grabando viernes por la tarde. Si ocurre algo, hay que hacer la aclaración ahora, Torres, porque la realidad es que en cualquier momento ocurre cualquier cosa. Así que hacemos la aclaración y quiero agradecer el tiempo del ex representante Luis Raúl Torres. Empecemos. Yo sé que usted es muy religioso, no es católico. Bueno, eso de que soy muy religioso. Bueno, no, lo planteo porque es una persona que está relacionada. Sí soy creyente, en un momento dado fui pastor, sí. Y evidentemente no es católico, pero obviamente la elección del Papa León XIV es en términos importantes para la religión y para los creyentes y el cristianismo prácticamente en todo el mundo. Me gustaría primero una reflexión general sobre esa selección. Bueno, en primer lugar, aunque no soy católico, como tú bien has dicho, no cabe duda que para toda la humanidad la elección de un papa es algo muy importante, primero porque la Iglesia Católica pues tiene más de 3.000 años. Uh-huh. En segundo lugar, la Iglesia Católica es una de las instituciones mejor organizadas, es como de hecho el Vaticano es un estado, reconocido como un estado dentro de Italia, y tienen todo un andamiaje gubernamental bien parecido a cualquier gobierno de cualquier país del mundo. Y en segundo lugar, los papas siempre han tenido mucha influencia en muchas de las situaciones que ocurren a nivel mundial, ya que ellos pues tienen acceso a todos los líderes del mundo que se interrelacionan con la persona que sea papa en determinados momentos, dialogan, y muchas veces los papas han sido también interventores en situaciones de conflictos bélicos y de derechos humanos a nivel de todos los países del mundo. De hecho, en esta elección de este papa que hubo recientemente, habían 133 cardenales que representaban 71 países del mundo.
y en total Sí, entonces la vez habían más grande. alrededor de 180 cardenales que representaban a más de 80 países. Por lo tanto, pues tienen mucho poder de influenciar a nivel global en el planeta Tierra. El elegido y nuevo papa ha tenido una vida extensa, larguísima en términos de su vida religiosa con la Iglesia Católica. Y algunos plantean que es el punto medio entre los liberales y los conservadores de la Iglesia. ¿Cómo ve usted camino a lo que ya se sabe, ¿verdad? En términos de su trayectoria como cardenal y como religioso, la Iglesia Católica bajo este nuevo papado. Mira, los que han seguido la trayectoria histórica de las últimas décadas de la Iglesia Católica y de los papas, tienen que saber que cuando se fue a elegir el sustituto de Juan Pablo II, que fue Benedicto XVI, allí hubo una votación y hubo una elección donde compitió, o sea, donde fue, no es que compitió, donde fue también, obtuvo muchos votos el padre, el cardenal Bergoglio, que es quien se convierte en el Papa Francisco posteriormente, y fue una elección cerrada según lo que narran los historiadores de los asuntos del Vaticano, y tuvo que en un momento dado el Papa Francisco, que en aquel momento era cardenal, pedirle a los que votaban por él que votaran por Benedicto XVI, y Benedicto XVI era una persona que era de la vertiente conservadora de la Iglesia Católica, y que había estado asesorando papas anteriores y había estado tomando decisiones que tenían que ver con las políticas doctrinales de la Iglesia Católica. Y es posteriormente, cuando él decide retirarse, ya en un momento del ocaso de su vida, que se retira, que se elige entonces a el Papa Francisco, y que viene entonces con un cambio totalmente liberal en la Iglesia, más abierto, de más participación, de más inclusión. Sí. Vimos cómo tomó decisiones que para que se pudieran bendecir a las parejas de matrimonios homosexuales, aunque fuera en forma individual, a cada persona de la pareja. También tomó decisiones de incluir en puestos clave, como la primera mujer gobernadora del Vaticano, que no es un cardenal, que no es un sacerdote, elige una mujer para ser la gobernadora del Estado Vaticano. Ajá. Y puso mujeres en otros puestos clave. Incluso tuvo la posibilidad de traer a discusión que en algún momento quería darle más participación a la mujer, de que pudieran ser hasta diaconisa dentro de la religión católica. Sí, pero lo que estoy leyendo es que no necesariamente por ahí es que va el nuevo papado. Bueno, Tampoco con la vamos a comunidad ver, del porque el LGBT. problema es que aunque el Papa Francisco empujo todas estas decisiones, incluyendo el darle a los matrimonios divorciados la posibilidad de poder comulgar dentro de la iglesia, porque antes Sí. los divorciados no podían comulgar, y otros cambios que fue haciendo, no cabe duda que el Papa Francisco también se encargó de ir afianzando esas políticas de caer mayor inclusión y mayor apertura y mayor globalización. Permitió que fueran creciendo la iglesia en África, en Asia, en otros lugares del mundo. Él afianzó eso nombrando un gran número de cardenales nuevos, que fue sustituyendo a los que estaban porque se retiraban, porque cumplían la edad, por lo que fuera. Y de estos 133 cardenales, 80 de esos cardenales estaban nombrados por el Papa Francisco. Por lo tanto, yo estoy seguro que la mayoría de ellos, por no decir todos, estaban mayormente identificados con la corriente y la vertiente más liberal que representaba el Papa Francisco. Dicen que este nuevo Papa era asesor de Francisco y era el que lo auxiliaba, lo aconsejaba y lo asesoraba sobre los nombramientos de obispos en todos los países del mundo. Y obviamente los obispos son los que dirigen la iglesia en todas las partes de donde está la Iglesia Católica. Por lo tanto, este es un Papa que viene de la vertiente de Francisco, y para hacer empatía con eso, escogió un nombre bien interesante que es León XIV, y hoy yo escuchaba al sacerdote Carlos Pérez explicar en varios lugares que León
quien era León cuando existía Francisco de Asís, Sí. León era un asesor directo de San Francisco de Asís y que influenciaba en San Francisco de Asís, que seguía la trayectoria teológica, filosófica, religiosa de San Francisco de Asís, y que era un allegado, bien allegado a San Francisco de Asís. Entonces él escoge el nombre de León XIII, porque ya había, León XIV, porque ya había habido un León XIII, Ajá. pero eso lo ubica como dando a entender que él también estaba cercano a las políticas que estaba siguiendo el Papa Francisco, y sobre todo de que la iglesia fuera más inclusiva y de que la iglesia fuera más accesible a la gente pobre. Por lo tanto, hay que ver cuál va a ser el desarrollo que él pueda traer, y obviamente tiene que bregar con las vertientes que hay dentro de la iglesia, tratando de llevarlo a un centro en un país que está convulsionado, en un mundo que está convulsionado, con tantos conflictos, con tantas guerras. Es muy interesante lo que va a suceder. Hay que prestar mucha atención a este nuevo papado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Todavía estamos en lo que se conoce como la luna de miel. Vamos a ver qué sucede desde aquí a 2 o 3 años. Torres, vamos a temas locales. La gobernadora retiró esta pasada semana el nombramiento de Janet Parra para el Departamento de Justicia. Había habido Perdóname, múltiples controversias, retiró, sin obligaron embargo, a retirarlo. había habido múltiples controversias, sin embargo, evidentemente los acontecimientos más recientes dentro del, ¿verdad?, del departamento, la intervención de la gente, el audio de la entonces designada, tuvo mucho que ver con la decisión de que no tuviera los votos. Dice Parra que nunca tuvo oportunidad con Rivera Schatz. Rivera Schatz dice que son los nominados los que han sido injustos con la gobernadora. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, más allá de que si hubo unos conflictos y demás, yo lo que entiendo que tanto Ferraioli, que era la nominada secretaria de Estado, como ahora Janet Parra, han sido víctimas de el control del poder. Y me explico. ¿Cómo que el control del poder? Bueno, pues sencillo. La secretaria de Estado o el secretario de Estado es la primera figura en la línea de sucesión de la gobernadora. En el caso que la gobernadora salga de viaje, como ya ha sucedido muchas veces, porque esta es una gobernadora viajera, pues cada vez que sale, la secretaria o el secretario de Estado que esté confirmado ahí es el que se queda de gobernador interino. Y si sucediera algo, que Dios le dé muchos años de vida a Jennifer González y de salud, pero si le sucediera algo o renunciara o lo que aconteciera, la persona que está encargada de sustituirla. Esa figura de la línea de sucesión es la que se queda como gobernadora constitucional permanentemente, como pasó con Wanda, primero con Pedro Pierluisi, que lo intentó como secretario de Estado, y después terminó en Wanda Vázquez, que era la segunda en la línea de sucesión como secretaria de Justicia. Por eso es que vemos, te traigo lo del poder, porque también Janet Parra, en caso de que no esté la gobernadora, que falle el segundo, el primero en la sucesión, que es el secretario de Estado, estaría Janet Parra, si fuera confirmada secretaria de Justicia, en la línea de sucesión para convertirse en gobernadora. Y no podemos perder de perspectiva que aquí, desde el principio, Tomás Rivera Schatz ha marcado el territorio, porque es la tercera vez que es presidente del Senado, donde él le está dejando saber a Jennifer González que ellos son del Partido Nuevo Progresista y que tienen un gobierno que tiene que compartir el liderato con el Poder Legislativo, en este caso con él principalmente, porque él es el que manda el Poder Legislativo, porque Johnny Méndez es una figura subordinada a las decisiones de la gobernadora y una figura de menos poder y de menos importancia en el Poder Legislativo. Pero la realidad es que, por ejemplo, Ferraioli no radicó planillas durante 3 años. Parra tenía aparentemente un problema de alegado conflicto de interés que la sacaron vamos a mirar de una... ¿Tú recuerdas el nombramiento del secretario de Recursos Naturales? Torre, de un caso... ¿Verdad que fue un caso feo ese de que llegó y quería mapuchar los casos allá y se formó un revolú, y él mismo dijo en la vista pública que él no tenía conocimiento de lo que eran los recursos naturales? Todo eso está ahí. Está hablando del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y lo confirmaron, ¿verdad? Sí. Y entonces después vino el secretario de Salud, que tenía un revolú con el mal manejo que hizo de los fondos del Colegio de Médicos Cirujanos, y de que allí hizo un préstamo a un usurero. Ajá. Y un montón de cosas y demás, que todo el mundo creía que lo iban a colgar. ¿Y qué pasó? Lo defendieron. Lo que está diciendo usted es que no es para unos sí y para otros no. En la línea de sucesión. Por eso es que yo te digo que aquí, más que los posibles... Si no hubiese habido problemas
por el poder, porque el matrimonio Domenech Ferroviari tiene problemas con muchos legisladores y principalmente con Tomás Rivera Chatz. Si no hubiese habido esos problemas, con todos los problemas de la planilla lo hubiesen confirmado. Porque Lo que usted me está diciendo, Torres, es que para unos sí y para otros no. Eso es así. ¿Pero por no, qué? Pero no es porque para unos sí y para otros no. Yo te estoy diciendo que la razón es porque hay una guerra de distribución de poder. ¿Y qué hizo la gobernadora cuando no le confirmaron a Ferroviari? Cogió un grupo de gente que venían del gobierno de Pedro Pierluisi, que ya había dejado a petición e insistencia de los legisladores, principalmente el presidente del Senado, y hizo una purga, sacó como 5 o 6 personas de los puestos que estaban, incluyendo el subsecretario de Estado. Voy por ahí porque lo que me está diciendo es, una cosa es confirmar al secretario del Departamento de los Archivos Olvidados y otra cosa es confirmar al secretario de Estado o secretario de Justicia. Exacto, bien distinto, porque estamos hablando que esas dos figuras son las que están primeros en las líneas de sucesión. Hay otros secretarios más, pero para llegar a los otros secretarios tendrían que faltar esos dos. Entonces, ya vivimos una experiencia de lo que pasa cuando un gobernador se tiene que ir, se puede morir o pasa cualquier cosa, donde ustedes saben que Pierluisi se quería diligenciar la Secretaría de Estado para que lo confirmaran gobernador, incluso fue y juramentó por su cuenta sin ser confirmado como secretario de Estado, que lo llevó Rivera Chatz, dijo un montón de barbaridades y lo llevó al tribunal y lo invalidaron. El Tribunal Supremo invalidó esa juramentación. ¿Qué le parece, por ejemplo, que ya a pocas horas, a pocos días de haberse dado a conocer la nominación del secretario de Estado, actual secretario del Departamento de Seguridad Pública, ¿cómo es el nombre? Arthur Garfer, que estén cuestionando si cumple con los requisitos constitucionales? Dicen que no tiene los 5 años de residencia. Después que Ricardo Rosselló votó aquí viviendo en Virginia, a todo el mundo, a todos los que sean PNP le van a legalizar la residencia. Le pregunto, porque como ha dicho que dependiendo del puesto hay unos elementos que se dan en la evaluación que hace el Senado. ¿Habrá tolerancia en el Senado para aceptar que su domicilio es Puerto Rico? El PNP cuando quiere hacer algo lo hace, no importa que recordemos el caso de Ricardo Rosselló, que teniendo su residencia principal en Virginia, viviendo por allá ya un periodo de tiempo, vino aquí, votó y lo dejaron ser candidato a los puestos esos de cabildero de la estadidad. Y salió por nominación directa ahí y lo dejaron juramentar, incluso lo dejaron votar aquí cuando no tenía derecho a votar ya aquí porque no tenía el año de residencia previo a la votación. Sí, pero aquí hay algo más grave. Y pusieron una dirección en casa de los suegros de él para decir que vivían ahí en casa de los suegros. Pero en el caso de Parra, por ejemplo, dijo en una conferencia de prensa que esa no era su voz. Y salió a relucir que tuvo que aceptar que sí era su voz en la grabación. Eso fue una gran metida de pata perdona que lo exprese de esa manera, pero es como la gente me puede entender claramente, una gran metida de pata de la secretaria de negar lo que es cierto. Si esa era su voz, mejor diga que sí que es su voz y explique lo que usted quiso decir y en el contexto en que usted dijo lo que dijo. Claro. Le hago la pregunta porque expertos han planteado el asunto de que hay una sensación de inestabilidad por tanta controversia que de alguna forma ha sacado en los 4 meses de gobierno de las prioridades a la administración González. ¿Coincide? Totalmente, porque fíjate, tú recuerdas cuando la gobernadora se jactó de decir que ellos habían abierto un portal para que la gente enviara su resumen y se hicieran disponibles a colaborar con su gobierno y dijeron que habían 8,000, no sé si en un momento dieron 8,000, en otro 17,000, que habían entrado miles de resumés a través de ese portal de personas bien preparadas, con mucha experiencia, que tenían un excelente y enorme banco de talento y parece que no le importó eso porque las personas que ella nombró en los puestos clave en su gobierno son personas que venían de su comité de campaña y son personas que venían de gobiernos anteriores del PNP y de allegados a ella en la legislatura y en la comisaría residente y realmente fueron muy pocas la gente que produjo ese gran banco de talento. Y tanto es así que ha nombrado varios secretarios y varios jefes de agencia, no solamente a dirigir una agencia, sino a dirigir 2 y 3 agencias a la vez. O sea que evidentemente hay falta de talento, ese banco no estaba. No, eso es mentira.
O si estaba, pues era simplemente para decir que estaban considerando personas y que el PNP tenía mucho talento, que lo debe tener. En el PNP tiene que haber mucha gente con talento, con experiencia profesional, con buena preparación académica, pero como no son los allegados, no son los amigos del alma, no son los que donan, no son a los que se le deben favores, pues no los toman en consideración. Entremos en temas de energía. Esta semana pasada el gobierno le dijo un rotundo no a Luma para el rescate económico. Estaban pidiendo $800 millones. ¿Por qué se ríe? Ay, porque a la larga, si la Junta de Supervisión Fiscal decide darle los chavos, se los van a dar. Oh, ¿usted piensa No, que se los podrían dar? pues, por favor, mira, es que aquí no podemos tener memoria corta colectiva, hay que siempre refrescarnos la memoria. Cuando yo empecé a investigar el contrato de Luma, Ajá. una de las cosas que establecía el contrato de Luma es que se le establecieron 6 cuentas de banco a Luma, en donde se le depositaron $1,000 millones, 800 millones que la Junta de Supervisión Fiscal sacó del presupuesto general del gobierno de Puerto Rico y $200 millones que sacaron de los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica y los depositaron en esas 6 cuentas. Esas 6 cuentas estaban divididas para las operaciones, para el mantenimiento, para parear los fondos federales para los proyectos que tenían que hacer. Por eso es que yo digo, ¿por qué no investigan qué pasó con esos fondos? Porque ahí se supone que en esa cuenta hubieran $1,000 millones y cada vez, el contrato establecía que cada vez que esos fondos bajaran, la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico tenían que volver a fondear esas cuentas, ¿verdad? No sé si la palabra que uso está correcta, a poner dinero en esas cuentas de nuevo. Eso es una. Segundo, a Luma se le pagaron $160 millones cuando empezó aquí para que ellos trajeran todo su equipo, su personal, montaran su oficina, cambiaran los logos, compraran equipos nuevos, supuestamente hacer el estudio de cómo estaba el sistema. 160 millones de entradas sin poner ellos un centavo aquí. En tercer lugar, varias veces le dieron dinero adicional aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Luma es una alcancía sin fondo. Tú le echas y se pierden los chavos por ahí eso debajo. mismo, pero ¿qué necesidad hay de $800 millones? Sí, claro. Incluso, tú sabes también una de las cosas que es verdad, que esto te lo tengo que decir y reconocerlo. Cuando yo me reuní por primera vez con Juan Saca en mi oficina, Ajá. que cuando a él lo nombraron presidente, él me pidió una reunión antes de yo traerle una vista y yo con gusto le di esa reunión y lo recibí y hablamos. Y una de las cosas que hablamos él y yo allí, que yo fui una de las personas que, como yo había hecho el estudio de todos los proyectos que tenían que desarrollar, que si estaba contemplado en los costos de los proyectos el valor inflacionario que iba teniendo al pasar los años, Okay. los materiales, los equipos, etcétera, porque la realidad es que cuando se hicieron los estimados de esos proyectos, lo hicieron inmediatamente después del huracán María para el 2018. Sí, los costos ahora no, eso no es realista. Sí. Y les digo, ahora vienen más, pues con la cuestión esta de los aranceles, posiblemente esos Claro, costos tampoco sean los reales. Eso infla los costos de los proyectos. Y en eso es lo único que yo le podría dar la razón a Juan Saca y a Luma de que puede haber una diferencia en los dineros que tengan disponibles para poder parear los fondos federales. Ahora, sí también hay que reconocer que Luma ha botado mucho dinero porque se pasa trayendo empleados de Estados Unidos y de Canadá a Puerto Rico a los que le pagan 4 veces lo que le pagarían un trabajador A mí local. lo que me molesta es que hay una oposición de la Junta de Control Fiscal a emplear más personas o que se hagan trabajo en los municipios de la Universidad de Puerto Rico, pero no objeta eso. No, exactamente. Incluso para las 2 compañías privadas del sistema eléctrico, la Junta siempre tiene dinero. Es más, la gobernadora Jennifer González le acaba de pagar a Genera PR $110 millones adelantados por una métrica que no han cumplido, alegando que por eso iba a bajar 800 millones a futuro, sin saber si cumplían o no iban a cumplir con las métricas para poder cobrar. Digo, y la Junta le dieron fiscal, 110 millones. Y entonces, 311, muchas veces, nos han aumentado la tarifa, Torres, y ahora dicen que no hay la dinero Junta para los Fiscal le ha pensionados. aprobado a Genera PR para la compra de las 6 unidades de emergencia 311 adicionales. Imagínate, entonces miren los presupuestos que ellos tienen. Luma tiene para este año aprobado $692 millones para su presupuesto operacional, para todo. Genera tiene $300 millones en su presupuesto de este año.
Y tú me acabas de decir que le acaban de dar 311 adicionales para comprar los generadores de emergencia y para poner la barcaza esa de gas, que a la larga salen beneficiados porque después el gas para todos esos generadores de emergencia y para esas barcazas se le compra a New Fortress, que es la dueña de Genera. Sí, que va para un lado y para el otro. Gracias, legislador, que ya tengo que hacer la pausa. Muchas gracias, Damari, te deseo éxito en este programa todos los sábados y sabes que siempre estaré disponible para atenderte. Muchas gracias y Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Era el ex legislador independiente y expresidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres. Yo voy a hacer una pausa. Cuando regrese de la pausa, voy a conversar, regreso a temas internacionales. Cambié el primer segmento, la tónica de tener el mundo en síntesis. Voy con el sociólogo e investigador Emilio Pantojas para hablar un poco. Retomamos el asunto del nuevo Papa, pero también la guerra de India y Pakistán y todo lo relacionado a los aranceles. Y obviamente regresamos a los temas locales. Esto es lo próximo. Usted escucha Lo que Cuenta. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que Cuenta regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Donald Trump cumple el martes 100 días como presidente de En sus Estados 12 años de Unidos. pontificado, el Papa Francisco, que recibirá sepultura mañana en El Roma, presidente suramericano de mayor popularidad hoy es Yamandu. Y esto no es todo. Un podcast internacional de noticias del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y esto no es todo. De martes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Isla 1320. Y esto no es todo. También estará disponible en nuestra página web radioisla.tv y la aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Ante un tiempo de incertidumbre y desasosiego, llega ante ustedes su programa radial Vislumbres de Esperanza. Este domingo a las 7 de la mañana no te pierdas tu programa Vislumbres de Esperanza. Como un servicio de sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendremos reflexiones, sección de salud y la orientación atinada de la Palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Vislumbres de Esperanza, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Y ya de regreso a Lo que Cuenta, soy Damaris Suárez y como cada sábado analizamos y discutimos todas las noticias más importantes de la semana a nivel local e internacional en 60 minutos. El mundo en síntesis. Vamos a las internacionales. Tengo que darle la bienvenida a un gran amigo y colaborador de muchísimo tiempo, el investigador y sociólogo profesor Emilio Pantojas. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, estamos bien, gracias a Dios, y muy contentos de colaborar en esta nuevo proyecto. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a empezar, como decía, con las internacionales. Habemos Papa. El jueves salió el humito blanco y quiero un poco, ¿verdad?, recordarle a los amigos que este programa es grabado y que puede haber pasado algo entre viernes por la tarde y sábado por la tarde, así que nuestras disculpas, pero tenía un compromiso o tengo un compromiso en adjuntas con mi trabajo en el CPI, y lo digo por si acaso ha ocurrido algo, ¿verdad? Ya en este segundo segmento, como lo dije en el primer segmento. Profesor, hablemos un poco sobre el Papa León y qué impresión le da que será el legado de este nuevo Papa, el jefe de la Iglesia Católica.
Bueno, por los análisis que se ve y por el nombre que escogió, es un papa comprometido con los pobres, sobre todo con los trabajadores, ¿verdad? León XIII fue un portaestandarte de la igualdad y de la equidad a los trabajadores, de los buenos salarios, de las buenas condiciones de trabajo, de la justicia. Así que me parece que el papa ha sido claro en el sentido de que su compromiso es con los pobres. En eso sigue con el compromiso de Francisco, pero con un nuevo, ¿verdad? Con un nuevo giro. Por otra parte, lo que se reporta del nuevo Papa cuando fue obispo y arzobispo es que no está, por ejemplo, de acuerdo con el hecho de tratar de cambiar la iglesia para que haya mujeres sacerdotes o sacerdotisas. Eso no quiere decir que discrimina contra las mujeres, pero digamos le pone un techo de cristal, le pone un límite. Lo otro es que recientemente había hablado también sobre la cuestión de los trans, diciendo que eso era una especie de desorden psicológico, ¿no? Así que obviamente hay una ruptura que no quiere decir que vaya a la iglesia a perseguir, pero ciertamente en términos sociales está con los pobres, pero en términos de las batallas culturales no es tan progresista como las posiciones que avanzó Francisco. Así que es interesante porque ahora va a haber, ¿verdad?, toda una nueva alineamientos alrededor de estos dos ejes, el eje del compromiso social de la iglesia y el eje de las batallas culturales y de las nuevas identidades y la diversidad más allá de la diversidad étnica o racial, sino la diversidad en términos de las orientaciones sexuales o de este otro tipo de identidad típicas del siglo XXI y que son problemáticas para la iglesia. Le sorprendió lo rápido, fue el segundo día, me parece que hace muchísimo tiempo no ocurría eso. No me sorprende sobre todo después del hecho, ¿no? Okay. Porque él fue la persona que fue instrumental en nombrar los nuevos cardenales, ¿no? Cierto es. Así que en ese sentido había ya una cierta afinidad en la medida en que se conocía su trayectoria como un aliado de los trabajadores y de los pobres. Probablemente eso se vio como una continuidad con el Papa Francisco, que fue muy popular y muy querido, obviamente. Y por tanto no me sorprendió mucho. Lo que quiere decir es que, por otra parte, se decía que este individuo puede comunicarse con todo el mundo, ¿no? Okay. Así que en la medida en que él tiene esa dimensión de ser socialmente progresista, pero culturalmente e institucionalmente conservador en términos doctrinarios, y si no conservador, por lo menos moderado, pues ahí un poco complació a todo el mundo. Eso iba a decir, que es como ellos jugaron como que la ficha más segura. Ni los conservadores completo todo, ni los liberales completo todo. Correcto. Me parece que el individuo va a poder dialogar y la pregunta es, la controversia yo creo que va a surgir a partir de los debates culturales. Claro. La iglesia está a favor de los pobres y de la paz, no es nada nuevo. Todo el mundo que sea cristiano está a favor de los pobres y de la paz. La pregunta es los otros elementos que son controversiales. Hablemos un poco de la guerra entre India y Pakistán. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque yo no conozco quizás el intríngulis de la guerra. Eso es una rivalidad vieja, además, Eso ¿no? es cierto. Porque la lucha, de hecho, Pakistán, Bangladesh, India, fueron el resultado de una división deliberada para fragmentar el gran territorio de la India entre los musulmanes y los hindúes y los sikhs. Así que esa patraña vieja de dar la independencia y dividir el país está ahora mantuvo una serie de tensiones a través del tiempo. Y en ese sentido, lo que sí a mí me parece significativo desde la perspectiva de nosotros acá en la distancia, es que el hecho de que Estados Unidos haya decidido a través de Trump no ser el policía del mundo, ¿verdad? Dejar ese rol de ser el
el policía y de buscar la armonía más allá del continente americano, ha dado permiso para que estas guerras regionales estallen. O sea que de momento yo esperaría que esta es la primera de varios conflictos. En la medida en que Estados Unidos no va a intervenir ni va a mediar, pues ahora esto es un free for all. Pero ¿eso es bueno o es malo? Porque había mucha crítica de que Estados Unidos se creía precisamente el policía del mundo, interviniendo, ¿verdad? No necesariamente algunas veces en el mejor lado de la moneda, en los conflictos bélicos de los países. ¿Es bueno o es malo? No sería necesariamente malo si hubiese un mecanismo efectivo como la ONU, que era lo que se supone que fuera, de resolución de conflictos. El problema es que Estados Unidos, desde Bush segundo, desde George Bush segundo, le fue restando fuerza a la ONU. Y en la medida en que la ONU ha perdido fuerza, Estados Unidos se convirtió en el policía del mundo, desechó a la ONU y ahora cuando Estados Unidos deja de ser el policía, hay un vacío. Está dejando un vacío que la ONU no lo puede llenar porque fue socavada y por lo tanto no tenemos un mecanismo de resolución de conflictos y lo que tenemos ahora es la amenaza, si no de una guerra mundial global, por lo menos de muchas guerras regionales que podrían entonces, porque en el caso de Pakistán y la India, ambos tienen por lo menos capacidad nuclear. Si tienen bombas nucleares y son capaces de tirárselas, no lo sabemos todavía. Y yo espero que no tengamos que saberlo. Era como que el prefijo de eso, la guerra de Ucrania y Rusia, que está vivita desde el 2022 y estamos ya en 2025. Correcto. O sea, estamos, de momento ha pasado que hay una serie de guerras regionales que en realidad ponen en riesgo o que tienen la posibilidad de convertirse en conflagraciones grandes, ¿no? O sea, la guerra Rusia-Ucraniana podría convertirse en una guerra europea. La guerra indo-pakistana podría convertirse en una guerra más grande. O sea, ahí es que está la cosa. Tenemos un mundo en guerra, hay regiones devastadas como, miren lo que pasó lo que ha pasado en el Medio Oriente, Siria, Irak, eso está devastado. O sea, el Líbano, lo que está pasando en Gaza. Así que la cosa está bien volátil, es la palabra. Hablemos de guerras, pero de guerras comerciales. Evidentemente, el asunto de la visión de Trump, de la imposición de aranceles y de alguna forma hacer expresiones para buscar territorios adicionales que se unan a los Estados Unidos, como en el caso de Canadá, ha polarizado a muchos de los ciudadanos de esos países. El efecto de eso fue el resultado de las elecciones en Canadá. La reunión de Donald Trump esta semana con el primer ministro canadiense fue fuerte. En ese sentido, a mí me parece que es miope Donald Trump, porque yo entiendo, el mundo se había organizado en cadenas globales de producción y de valor, y él decidió que él quiere que Estados Unidos sea la economía más fuerte y no estar a la merced, sobre todo de China, que venía dominando. Pero sus políticas, en mi opinión, son contraproducentes, porque si Trump, en vez de hacer lo que está haciendo, que es creando una economía nacional centrada en la producción dentro de los Estados Unidos, hubiese utilizado el tratado de libre comercio más grande del mundo, que es el de México, Canadá y Estados Unidos, y consolida eso sin pretender que México y Estados Unidos se conviertan en Estado o en subordinados políticos. Su megalomanía está socavando su proyecto político, porque en realidad el complejo económico canadiense, mexicano, estadounidense es el complejo económico que puede dominar la industria automotriz, por ejemplo. Una cosa es ponerle aranceles a las piezas y a los autos europeos o de algunos o asiáticos, y otra es hacerlo con México y Canadá, que son parte de un complejo perfectamente integrado. De hecho, hubo que frenarla porque los propios productores norteamericanos le dijeron: mira, no podemos hacer esto porque las piezas cruzan
Sí. Los autos cruzan varias veces para ensamblar un auto, la misma pieza va a cruzar 3 o 4 veces la frontera. Así que francamente a mí me parece que Trump está, primero que nada, ofendiendo, porque ese es su estilo. El primer ministro de Canadá fue muy claro y le dijo, Canadá no está a la venta. Sí. Y por Hubo, otra hubo parte, demasiada tensión, claro, y por otra parte demasiada incluso, tensión. Para hacer una reunión, la primera, para lograr acuerdos con las aranceles, yo no lo veo por ahí. no, eso fue un desastre en el sentido de que no fue tan Sí, mala como la de Zelensky, pero Trump no reflexiona. Trump entiende que la gente tiene que estar subordinada a los Estados Unidos y específicamente a él. Y eso no es una posición de una persona de Estado. obviamente, yo he visto, y lo conversaba la semana pasada con el profesor Carlos Severino, de la reacción, ¿verdad? Enfurecida de los ciudadanos, de los artistas. Lo he visto en comediantes, en sketches, en programas, en eventos especiales de Canadá, de España, de otros países, de México también, de otros países. Esto puede crear cierta inestabilidad política más allá de la comercial. Bueno, ciertamente Trump no está logrando lo que se conoce como la hegemonía cultural, ¿verdad? Ajá. Para que un movimiento sea un movimiento dominante, no solamente tiene que tener poder en términos de militares o económicos, tiene que tener una cierta hegemonía o por lo menos una predominancia cultural. Y en ese sentido, Trump no lo ha logrado. De hecho, lo que es interesante es que, por ejemplo, la reacción internacional a Trump, Ajá. el primer ministro de Canadá, el Partido Liberal, estaba perdiendo y de momento ganó por Trump. Lo mismo pasó en Australia. Okay. El primer ministro fue reelecto gracias a Trump, en el sentido de que es la reacción. O sea, Trump está creando una animosidad. Lo que salva a Trump en este momento, dentro de los Estados Unidos, no fuera de los Estados Unidos, es que Trump está deportando gente. Y esa es una política que obviamente a los norteamericanos les gusta, no solamente a los norteamericanos blancos. Los norteamericanos latinos y los norteamericanos afrodescendientes han estado a favor de eso. Así que hasta que ese elemento no se agote y haya entonces un entendimiento de que se está abusando del poder, de momento Trump es una figura despreciada, pero por otra parte tiene una base de poder. Sí, bueno, el meme que circuló, que incluso lo publicó la propia Casa Blanca de él, ataviado como un papa, el pa'lante y para atrás, o sea, algunos plantean, leía hace unas horas una nota de prensa asociada diciendo que está utilizando lo que le llaman la estrategia de incertidumbre, incertidumbre estratégica, debo decir, con esta cosa de pa'lante y para atrás con los aranceles y si los firmo y si no los firmo, eso de alguna forma metido en términos de su política pública de recortes y de despido. O sea, esta semana despidió a menos de 24 horas de decir en unas vistas congresionales que estaba en contra o que sería terrible la eliminación de FEMA, al jefe de FEMA, y estamos a par de días para comenzar la temporada de huracán. Esa es su política. Su política es una política de incertidumbre donde él te crea una crisis y después te la resuelve, pero te la resuelve a su manera. Y la pregunta es si en este momento la gente la cogió fuera de balance. Todo el mundo tiene miedo. Lo que predomina es el miedo. Y el miedo a veces paraliza. Y de momento él está aprovechando eso para reestructurar. La pregunta es si se sostiene o si antes de las elecciones del 2028, cuando vengan las elecciones congresionales, ese va entonces a haber un cambio de rumbo donde la gente vote para que el Congreso le haga frente. Esa es la gran interrogante y las elecciones ya están ahí el año que viene. Así que esperemos que en estas elecciones que le llaman los midterms elections de 2026 haya un despertar, que la gente se sacuda y esa incertidumbre la convierta entonces en protesta. Si no pasa eso, la cosa se va a seguir por el camino de Trump. Converso con el investigador y sociólogo Emilio Pantojas. Ustedes escuchan Lo que cuenta con Damaris Suárez. Entre tanto. Bueno, y me voy a notas locales, profesor, porque obviamente voy a hablar de los aranceles, pero voy a hablar sobre lo que aquí, en recortes y aranceles, podría significar. Han hablado de un impacto millonario para Puerto Rico
Y bueno, tan reciente como esta semana hubo una primera reunión del gobierno con el sector privado para buscar alternativas. De alguna forma, ayer trascendió que creo que en 60 y pico de millones de dólares solamente en fondos de la EPA se habían anunciado ya que se habían eliminado, que afectan a entidades como universidades y entidades sin fines de lucro, adicionales a los que se pierdan. Esta semana en la reunión de la Junta de Control Fiscal se anticipó por los directivos de la Junta que ellos creen que el presupuesto como está no se va a quedar así, va a tener que enmendarse a raíz de cuando se tenga certeza de los recortes. ¿Cómo usted ve, cómo pinta a corto plazo y mediano plazo la cosa fiscal en Puerto Rico? Esto pinta malísimo, para decirlo en una sola palabra. El Sí. 50% del presupuesto de Puerto Rico depende de fondos federales. El presupuesto de este año entiendo que son unos 13 billones de dólares, 13.000 millones, y por lo tanto, todas esas proyecciones en este momento quedan en suspenso, y lo que va a sufrir, interesante, van a ser programas como educación, programas como salud, Sí. programas de la familia, y ese es el problema, porque hay un montón de gastos en Puerto Rico que es la corrupción, que son los salarios altos, los empleados de confianza. Y la pregunta es si el gobierno, ahora que viene este golpe, va a recortar eso o si entonces va a seguir dando malos servicios. Porque yo no veo ninguna reflexión en términos de, bueno, vamos a hacer ahorro, vamos a Okay. acabar con los empleados de confianza. La jauja sigue. Los empleados de confianza siguen, yo no veo ese movimiento. Y la Junta de Control Fiscal, que ha perdido totalmente el rumbo, este señor, el nuevo director ejecutivo, yo lo veo como una figura débil y un individuo que está perdido, que lo único que hace es decir cosas sin tener entendimiento, ¿verdad? Dicen que no hay peor cuña que la del propio palo, y este señor es un puertorriqueño de Nueva York que obviamente no sabe lo que es Puerto Rico y no tiene las agallas, por lo menos, para ponerle un coto a la corrupción. O sea, usted quiere, si hay que recortar, entonces vamos a recortar por la parte de la corrupción, del malgasto de fondos, de los 90 empleados de confianza que hay en educación, de todas estas jaujas que tienen, incluyéndose la Junta que ha gastado 2.000 millones. Y lo que no ve es que haya prioridades para cortar donde hay grasa de verdad, que es donde hay dinero innecesario. Es que la Junta empezó en el 2016, si yo mal no recuerdo. Y Sí. estamos ya a 9 años de la Junta, más o menos. En el verano se cumplirán los 9 años. Y nunca se han definido los servicios esenciales, para darle un ejemplo. O sea, todavía no sabemos cuáles son los servicios esenciales. Ahora están hablando de cómo rescatar a los municipios. Yo no soy fanático de los municipios. Hay 37 municipios al borde de la quiebra, y esos municipios aprobaron pagar gastos para irse a cabildear a Washington. O sea, en realidad, aquí hablan de reformas contributivas. Aquí no ha habido nunca una reforma contributiva. Aquí hay una serie de parchos. Por ejemplo, ¿por qué no consideran, en vez del 4% para los ciudadanos de la ley 60, por qué no consideran aumentarle los impuestos a un 5 o un 6%, que sigue siendo poquísimo? A lo mejor ahí hay nuevos fondos, ¿no? Pero entonces siguen hablando de que el crimen de las propiedades no inscritas. Están hablando de las propiedades no inscritas desde el 2015 Sí. y todavía no han inscrito las propiedades que tenían que inscribir. Ahora mismo el alcalde de Trujillo Alto, donde yo vivo, está hablando de retrasar nuestras propiedades, como si o sea, va a buscar nuevo dinero en el mismo bolsillo. Ese es el problema, que esta gente, lo de ellos es generar ingresos, no generar eficiencias. Ese es el problema de este Y a gobierno. mí me preocupa mucho, Pantoja, el asunto de que para Puerto Rico es mucho peor el impacto de los aranceles o lo que sea. Primero, porque pues, nos cuesta todo más por la importación, por el transporte, porque dependemos de combustible fósil para la energía que está inestable, pero para la energía, para un montón de cosas que eso incrementa los costos. Pero además de eso, porque dependemos de fondos federales
y porque venimos de una quiebra y todavía estamos en una quiebra en el costo energético, en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que por ahí podrían venir unos aumentos sustanciales que hagan casi imposible el vivir en Puerto Rico para la clase media trabajadora. Es interesante que el primer gran impacto, aparte de los fondos federales y de, ¿verdad? Los pobres, etcétera, ha sido sobre las ventas de autos. O sea, el potencial. Están empezando los dealers asiáticos a eliminar la exportación de autos baratos porque sube tan caro con los aranceles que no los hace en realidad, o sea, no es atractivo. Así que la pregunta es qué va a pasar, si van a mermar. Por otra parte, nosotros dependemos de importaciones de comida. También. Y si yo entiendo bien, mucha de la alimentación de los productos comestibles que entran a Puerto Rico no entran en barcos americanos y vienen de otras partes del mundo, además de Estados Unidos. Así que vamos a esto, y lo interesante es que nadie sabe exactamente qué va a pasar, esa incertidumbre. Sí. Así que primero que nada, hay un problema de la incertidumbre. Segundo, un problema del hecho que no hay manera de contener el golpe. Y tercero, de que esto va a ser un desbarajuste para la economía en medio de un gobierno que todavía no está ni completo. No hay, hoy me di cuenta yo leyendo algún periódico de que no ha habido un mensaje del estado de situación del país. No, a eso iba. A eso iba. Y quizá un poco porque quería hablar primero de esto que me parece lo más importante en términos locales, pero aquí la discusión se ha centrado en las controversias por los nominados y los esqueletos en el closet de los nominados y la oposición del Senado y aquel que pidió que se le quitara o que se le retirara el nombramiento y la gobernadora que dice que todo es un drama. Entonces, yo leía ayer, que realmente es hoy viernes cuando estamos grabando, una historia de Gloria Ruiz Cuila en el periódico El Nuevo Día con varios analistas y comentaristas, y me parece que recogía lo que yo conversaba con una compañera periodista, colega y compañera de CPI sobre lo que estamos viendo del gobierno. A mí me parece que las controversias, algunas que son innecesarias, remediables y hasta anticipables, ¿verdad? Evitables es la palabra correcta. Se están comiendo las prioridades de la administración de Jennifer González a tan solo 4 meses de haber comenzado. Antes de entrar en el drama individual, ¿coincide? Sí, ciertamente. O sea, de momento, el conflicto, obviamente, Jennifer González no tenía un proyecto de país. Ella quería ganar las elecciones y las ganó. Pero no se ve, ella dice, tengo 8.000, tenía 8.000 resúmenes para candidatos del mejor talento, y cada vez que le cuelgan uno, cambia de silla, ¿verdad? Es un juego de silla, y esto es increíble, porque no hay un proyecto de país, no hay una visión de qué hacer. Nos hemos quedado en la pelea chiquita. Jennifer obviamente no tiene el apoyo unánime de su partido, y su partido ha decidido, cosa que para mí a mí no me extraña porque ese es el PNP, su partido ha decidido que como ellos han ganado las últimas 3 elecciones, no le importa, vamos a esperar y ganamos las próximas. Y ahora le hacemos la vida de cuadrito a Jennifer a expensas del pueblo puertorriqueño, porque el gobierno está en automático, funcionando mal como siempre funciona, y aquí no hay rumbo, estamos sin rumbo en este momento. Vamos con los casos específicos. ¿Le sorprendió el retiro de la segunda ¿verdad? Secretaria que tiene que retirar? Primero la secretaria de Justicia, después la secretaria de Estado, y después la secretaria de Justicia, Janet Parra. Y ahí mismo cuando anuncia que retira el nombramiento, luego de las controversias, nombra a Garfer secretario de Estado, que ya he escuchado de controversias sobre si cumple o no con los requisitos constitucionales de los 5 años de residencia. Lo que pasa es que aquí hay una guerra formal, ¿verdad? Que es si la persona cumple, si cumple éticamente, si cumple profesionalmente. Y hay otra guerra que es la guerra chiquita de cómo yo te tumbo, ¿verdad? Entonces se convierte en una batalla de excusas. Y esta señora Janet Parra a mí no me sorprendió porque
A mí lo que me sorprendió fue que en la conferencia de prensa ella respondió, los muchachos chiquitos, cuando usted los acusa de algo, enseguida acusan a otro o dicen yo no fui, y después se prueba que fueron. Ella dijo, esa no es mi voz. Cuando sacaron la grabación y la gobernadora dijo, y ahora con la inteligencia artificial, y al final tuvo que aceptar que sí era su voz. O sea, eso es una respuesta de muchachos chiquitos. Yo estoy completamente sorprendido de que ella no tuviera la capacidad de decir, mire, esa es mi voz, pero eso está fuera de contexto. O sea, su primera reacción fue mentir. Así que yo no sé quién es esta señora, pero si yo tenía alguna duda, yo creo que después de eso que yo vi, que no me lo contó nadie, yo entiendo que es una persona que miente. Yo sí escuché que hicieron unas pruebas de inteligencia artificial y que no pasaron. O sea, eso no, según la aplicación y la tecnología, eso no es creado por inteligencia artificial. No por eso, pero la primera reacción de ella fue, esa no es mi voz. Ya digo que... O sea, ella mintió en público, en una conferencia de prensa, y la gobernadora le hizo eco y le añadió toda esta vaina de la inteligencia artificial. O sea, esto es una cosa, eso es como el muchachito que le miente a la mamá y la mamá va donde la principal y le miente frente a la principal y la mamá después queda en vergüenza. Ahí quedó en vergüenza todo el mundo. Me tengo que ir ya, pero quiero una reacción suya muy breve a la creación de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, del sombrero que no se le dio de Secretaría de Estado, pues ahora pasa a esas funciones que la gobernadora dice como quiera estaban dentro de la orden ejecutiva como Secretaría de Estado. Eso es una burla y es el punto, la coronación de la mala gobernanza y de la irresponsabilidad ante el pueblo de Puerto Rico. O sea, yo francamente es lo único que puedo decir, es una burla. ¿Era necesario? A una gobernanza. ¿O es un nombramiento para justificar la cifra que va a deber? No, esta me va a ayudar, sea como sea. Yo le voy a pagar $200,000 a una persona que tiene un capital de 12 millones y la voy a nombrar a un puesto que lo único que va a hacer es asesorarme a mí. Pero en realidad es una burla porque en este momento que el gobierno es el ente más ineficiente de este país y lo que necesita no lo va a lograr ni esa señora ni un ejército de gente que no sea gente pulcra y gente probada en la buena administración y en la buena gobernanza. Gracias, Pantoja. Gracias siempre por su tiempo y por su colaboración. Gracias. Emilio Pantojas, investigador de la Universidad de Puerto Rico y sociólogo. Yo tengo que hacer la pausa, pero en esta pausa me despido en lo que cuenta con Damaris Suárez, que regresamos el próximo sábado. Hasta entonces. Solo hay una emisora que te trae el análisis más profundo y las noticias que necesitas.